fotografía como tal, antes de hablar del libro, nos acompaña la autora de la publicación, Sagrario Berti, nos acompaña el diseñador, Ricardo Báez, que de alguna manera es también autor o coeditor de esta publicación, como ellos mismos lo explicarán. Nos acompaña también Aisha Sánchez, que es curadora, es investigadora, es conocedora de la obra y del trabajo de Sagrario, así como Constanza de Rogatis, que también es fotógrafa, es artista visual, es investigadora y está muy involucrada y conoce de cerca el trabajo, los procedimientos y la manera de concebir los libros que tiene Sagrario, en este caso, como les decía, en conjunción con Ricardo, ¿no? Brevemente, para dar unas palabras sobre el trabajo que ha hecho La Cueva desde el año 2013, ¿verdad? Que arrancamos con el fotobolsillo de Joaquín Cortés. La Cueva básicamente es una editorial que ha estado interesada en explorar el campo de la fotografía venezolana a través de esta primera serie de fotobolsillos que hicimos, que arrancamos, como les dije, con Joaquín Cortés, con Ricardo Armas, con Antolín Sánchez, con Nelson Garrido, ¿verdad? Esa fue una primera camada que preparamos, más otros que vienen en camino. Inmediatamente después, en medio de algunos proyectos, aparece esta primera serie de fotobolsillos, les decía, la estuvimos haciendo con Valesca Belisario y con Carolina Armada. Al equipo se ha sumado recientemente Ricardo Báez, con quien hemos hecho algunos proyectos, el fotolibro de Paolo Gasparini, quien nos acompaña hoy, La verdadera historia de Paolo Gasparini, un fanzine también dedicado a Paolo Gasparini. Además, La Cueva ha participado como coeditora también en el primer número de la revista Sur, que es una revista, digamos, que está abocada a explorar lo que es el campo del fotolibro en Latinoamérica. En el primer libro también La Cueva, en la primera edición de esta revista, La Cueva ha tenido una participación con el diseño también de Ricardo. Y ahora, si no se me escapa nada, estamos ante la presentación de este libro de Sagrario, que vale decir es uno de 2 libros que tenemos en la editorial de Sagrario. El segundo libro, solamente les voy a decir que corresponde a una serie que estamos preparando precisamente con Carolina y con Valesca, de textos sobre fotografía. En esa serie tenemos ya 4 textos proyectados, uno de Antolín Sánchez, uno de Joaquín Cortés, que Antolín, por cierto, aquí nos acompaña y forma parte también desde hace un buen tiempo del equipo de La Cueva, junto con Rebeca Guerra, que también nos acompaña también aquí. Un libro de Lorena González de esta serie y otro libro de Sagrario Berti, que en su debido momento les daremos las señas para avanzar en esa dirección también. Por lo pronto, estamos aquí con fotografía impresa en Venezuela. Tanto Sagrario como Ricardo, como Aisha y como Constanza le darán detalles del tipo de publicación, de qué libro se ha querido hacer, de cuáles son las especificaciones, los formatos, cuáles son las características, bajo qué concepción se ha hecho este trabajo. Así que bueno, sin más que decir, bienvenidos y espero que disfruten lo que van a escuchar. Gracias. Bueno, a ver, ¿será que nada de verdad? Tienes que ponerte esto y tienes que pararte. ¿En serio? ¿Me tengo que parar? Bueno, puedes parar sobre la mesa también. Mejor y te ves muy bonita parada. No, vale, pero es que tú como mucho. Ya va, ya va. No, y si me pongo así. Te puedes parar sobre la mesa también. No, pero puedo intentar así, es que si no, no puedo leer y tal, todo junto como que está como complicado. Pero bueno, nada, primero que todo, pues, yo quería comenzar, pues, obviamente con un súper lugar común, y es que la verdad es que tenemos que estar aquí para celebrar que tenemos que, bueno, asumir esto como una celebración, pues, que no solamente estamos frente al trabajo muy largo, responsable y acucioso que han realizado Sagrario y Ricardo,
con el apoyo de la Cueva y también pues con de verdad el excepcional trabajo que siempre hace Javier Aipuro, pues como el maestro impresor que es de este país. Tenemos que reconocerlo desde el principio. Y bueno, pues obvio porque bueno, en estas circunstancias que todos sabemos, pues la verdad es que salga a la luz, aunque no que tengamos luz, en este momento, este libro, pues creo que tiene que ser para todos un motivo de verdad de alegría. Pero bueno, es pertinente esta salida de este libro, ya que desde los estudios visuales y desde una perspectiva crítica nos va a permitir hacer un recorrido por los imaginarios que desde el encuentro de la fotografía con el artefacto libro han modelado la construcción de buena parte de nuestros relatos históricos a partir de la década de los 40 hasta la actualidad. Y por eso debo comenzar señalando que este no es un libro estrictamente sobre fotografía, sino que es un libro que, siguiendo tendencias actuales de investigación, considera la fotografía en su relación con otras disciplinas y lenguajes como elemento primordial de diversos tipos de materiales impresos. Este es un libro de libros, es un contenedor a la vez que exhibición de otros libros, de otros impresos, en los que la fotografía tiene un lugar privilegiado y en los que desempeña diversas funciones y cometidos: constructora de imaginarios nacionales, arma de disidencia política, de crítica al poder, de denuncia ante las enormes desigualdades, como traducción o acompañamiento visual de apuestas literarias, como medio de experimentación artística, entre muchas otras, que ya pues ellos podrán especificar más. Pero en este sentido me interesa señalar que esta es una investigación pionera en Venezuela, pues tal y como su autora lo señala, es una corriente bastante reciente en el ámbito de la fotografía, que ha incorporado contenidos que hasta ahora habían permanecido marginados dentro de la historia oficial de la fotografía. Esta historia alterna y emergente, como señala Sagrario, y la cito, ha impulsado el desarrollo de metodologías teóricas para diseccionar la estructura narrativa, visual y textual de impresos con imágenes. Se trata entonces de cuidar las interacciones entre texto e imagen, aprender a leer la fotografía dentro de los libros. Este interés es el resultado del boom que experimentaron los fotolibros hace ya más de una década, gracias al interés de investigadores y coleccionistas de distintas partes del mundo. En este sentido, los libros de Martin Parr y Gregory Badger son piezas fundacionales. Y en nuestro contexto, el fotolibro latinoamericano de Horacio Fernández, publicado en 2011, logró visibilizar en un contexto internacional un número significativo de propuestas editoriales realizadas en diversos países de la región e inauguró y abonó el camino de investigaciones ulteriores localizadas en países en específico. Podemos tener el fotolibro en Chile, distintos fotolibros que han ido surgiendo a lo largo de estos últimos años. En Venezuela, el fotolibro latinoamericano hizo posible visibilizar lo que algunos sí sabían, pero muchos ya habían olvidado: que Venezuela había logrado desarrollar una industria editorial que, sin alcanzar la escala de los grandes centros como Buenos Aires, México o Bogotá, había logrado producir publicaciones de una calidad excepcional y había contado con diseñadores y creadores de incuestionable talento. No obstante, muchos de estos materiales se encontraban en una suerte de clandestinidad, escondidos en los anaqueles de numerosas bibliotecas personales o en manos de libreros de publicaciones de segunda mano, hasta que comenzaron a ser rastreados por algunos interesados con distintos fines, ya fuera de investigación, promoción, educación, comercialización e incluso colección. Fotografía impresa en Venezuela es, a mi juicio, el más loable de estos fields al compilar y poner en circulación un conocimiento de interés para la comunidad cultural que hasta ahora no había sido procesado ni interpretado de manera sistemática. Han pasado al menos 6 años desde que Sagrario y Ricardo acordaron emprender en conjunto este proyecto sin contar con ningún apoyo que no fuera sus propios recursos, con el único propósito de llevarlo adelante hasta que consiguieran un financista para su impresión. Lo que comenzó con la ubicación y registro, cámara de teléfono mediante, de los libros que estaban al alcance de las bibliotecas de los amigos y conocidos, a medida que fueron apareciendo más publicaciones, como era previsible, fue expandiendo el rango y alcance de la investigación.
Es por ello que este fotolibro no es un libro sobre fotolibros, sino sobre fotografía impresa en Venezuela. Un espectro mucho más amplio de materiales a considerar en el estudio que responde a un criterio expuesto por su autora. La mayor parte de la producción editorial en nuestro país ha sido financiada por el Estado venezolano a través de distintos tipos de instituciones, lo cual condicionó el tipo de libros y los contenidos de los mismos. De allí que en nuestro contexto han proliferado los libros ilustrados con fotografía, es decir, aquellos que, como indica Sagrario, y la cito, presentan hechos de manera descriptiva y sintética, proporcionan datos y los objetos y sujetos fotografiados son formateados bajo la premisa de información directa y ejemplar. De ellos se incluyen numerosos ejemplos en esta publicación al lado de importantes fotolibros o fotoensayos, así como otro tipo de materiales, como catálogos de exposiciones, revistas culturales, fanzines, libros de artista e incluso desplegables que coinciden en hacer de la fotografía un medio para el desarrollo de investigaciones y propuestas artísticas. Y son precisamente estas diferencias de propósitos en su origen, en su uso, en sus recorridos y no desde categorías temáticas las que parecían articular las dos grandes secciones en las que se divide la narración que propone Fotografía impresa en Venezuela. Por una parte encontramos el capítulo Imaginarios Nacionales, donde se aborda la construcción de los megarrelatos que modelaron a la nación venezolana, y por otra, en Autores, Coautores y Disidentes, se habla de la articulación de historias desde la subjetividad. Es así como esta investigación no solo brinda una perspectiva del objeto desde un análisis de sus atributos dentro del campo estrictamente visual o estético, sino que lo analiza también desde su significación en el contexto cultural en el cual se produce y en el que hace vida, para así rastrear su forma de circulación, su recorrido como objeto, su importancia social y cultural. Estas dos grandes secciones o capítulos se componen de un texto principal que transcurre por la presentación de los argumentos, temas, circunstancias históricas, formalidades que hacen posible la concurrencia o referencia de ciertas publicaciones dentro del libro, y una selección ilustrada que a manera de exhibición, si quieres puedes después ver, enseñar un poquito para que lo vayan viendo, que a manera de exhibición sucede a cada texto, donde se reproduce un amplio inventario de libros desplegados a dobles páginas, en las que se colocan el título de la publicación, el año, las dimensiones, así como las referencias de si es a color o en blanco y negro. Algunos de estos libros, no a todos, se les anexa un inserto en otro papel con un análisis de la publicación en español e inglés junto a una ficha extensa del libro. A lo interno, en estas secciones ilustradas, es visible la deliberada construcción por parte de su autora de una narración visual que se estructura desde asociaciones temáticas que se suceden sin pausa y sin señalamientos o advertencias, y cuya continuidad se refuerza con el recurso empleado por el diseñador de un fondo negro que es común a todas las publicaciones contenidas en estos apartados. Así van transcurriendo asociaciones temáticas de las más diversas naturalezas. Por ejemplo, ciudades que pueden ser Caracas, Maracaibo, regiones como los Llanos, la Gran Sabana, pero también por orientaciones ideológicas, sean producidas por el Techo de la Ballena o Rocinante, o por las formas como deliberadamente son propaganda política, por su interés antropológico, por el enaltecimiento de las tradiciones y el color local, o por sus naturalezas como materiales impresos, phototable books, catálogos, fotonovelas, fanzines, etc. Los temas son muchos y a veces se presentan en ambas secciones, pero lo que se diferencia es el tratamiento en que se le dan a estos temas. Es importante también señalar que estos capítulos le sigue una bibliografía ilustrada de ambos, que contiene la relación de todos los libros reseñados en el texto, que son aproximadamente unos 180 impresos, a través de una ficha bibliográfica, y en muchas ocasiones también se incluye la portada de los libros. Aquí también es necesario señalar que este libro es una selección de impresos, que hay dentro de un universo mucho más vasto y que responde a los criterios como investigadora y curadora de su autora. Y volviendo al inicio de esta presentación, pues conviene recordar que otro de los objetivos de esta publicación es el de estudiar la fotografía no como una unidad significativa autónoma, sino en su relación con otras imágenes y con otros lenguajes, en su posibilidad de construir artefactos culturales a partir de cruce con otras disciplinas, es decir, con el lenguaje escrito y el diseño gráfico. Señalar. Ok, ¿no se oye nada? No, sí se oye. Atrás no se oye. Bueno,
Esperemos que esto no te tape pero sí, todo. yo oigo, pero Ah, nosotras- claro. Bueno, señalar como el terreno de lo impreso ha sido históricamente un lugar natural para la circulación de la imagen fotográfica, mucho más allá de las paredes de exhibición, y cómo esta interacción se da por la concurrencia de diversos actores, creadores y profesionales. Se trata de un proyecto que apuesta a reubicar entre nosotros la forma de consumir las imágenes. Por ello se trata también de reconocer las diferentes formas como puede funcionar la imagen fotográfica en un contexto de un material impreso, ya sea como ilustración de un tema, como narración visual, como diálogo o contrapunteo entre imagen y texto, desde el antagonismo o de la síntesis producto de la juxtaposición de mensajes y significados. Las posibilidades son muchas y aquí quedan en evidencia. Por estas razones es que también desde un comienzo se ha insistido en que este no es un libro exclusivamente sobre fotografía, pues junto al trabajo de numerosos fotógrafos y hacedores de imágenes se encuentran las creaciones de cuantosos narradores, poetas y ensayistas, así como el de los más importantes diseñadores del país, que sin duda han sido coautores de muchas de las publicaciones, no solo de las reseñadas en este libro, sino también otras producidas en el país. De allí que la relevancia de esta publicación pasa también por el hecho de que permitirá abonarle el terreno a otros campos de investigación, como el de la literatura, el diseño gráfico, los estudios visuales, la historia contemporánea de Venezuela, así como el de sus industrias culturales. Y es así como dentro de esta concurrencia de disciplinas, oficios y lenguajes, que para finalizar me gustaría señalar que este libro podría también entenderse como un reconocimiento al trabajo de todos aquellos escritores, fotógrafos, diseñadores, artistas, impresores, editores, gestores culturales, traductores, correctores, que ausentes o presentes en este libro han construido la historia visual y editorial de Venezuela. Ya, gracias. ¿Sí escuchan atrás? Hola, buenos días. Yo voy a leer algo que de algún modo estaba escribiendo desde esos hace 6 años, pero mentalmente, y que luego de ver el resultado que tuvimos, de algún modo como que sí reflejó algo de lo que pensamos durante el proceso, ¿no? Para la grabación. No, pero no hace falta, ¿sabes? Hace falta. Lo puedes poner encima de la mesa. Así. Ah, sí. Sí, porque eso es como si tuviera Parece que no. Ok. Esto es algo que yo escribí, pero mi gran amigo Alberto Márquez le dio un sentido, porque no lo tenía. Ok. Para empezar, en el año 2010, Martín Parr y Horacio Fernández, por separado cada uno, visitan Caracas para continuar con investigaciones asociadas al fotolibro latinoamericano. En 2011, Horacio Fernández publica el fotolibro latinoamericano en inglés, español y portugués. El 11 de diciembre de 2013 se realiza la primera reunión en torno al interés asociado a libros de fotografía producidos en Venezuela. A esta reunión asistieron varios interesados en el tema: Pablo Gasparini, Álvaro Sotillo, Luis Molina Pantin, Aiza Sánchez, Miguel Osío, Sagrario Berti y Ricardo Báez, entre otros. Algunos de ellos fueron de gran apoyo para la realización de este libro y un par lo empujaron hasta el final. Fotografía impresa en Venezuela es un libro cuya existencia sería imposible en formato digital. Su diseño se resiste a ser solo un documento de lectura visual, ya que parte de su significado profundo busca expresar a través de su objetualidad todo el peso de la tradición de diseño que contiene esta historia. Y cuando digo historia, podríamos utilizar los dos términos anglosajones que refieren a relato e historia: story y history, ¿no? Es un libro de historia y es un libro que relata varias historias. La historia de un país, la historia de la fotografía, la historia del diseño gráfico y una historia que comprende todo lo que envuelve la dinámica editorial. Es un libro muy impreso, muy físico. Necesita contacto físico para ser entendido y apreciado. Todas las decisiones de diseño hablan de lo material que debe ser un libro. Bueno, lo intentamos, ¿no? Las imágenes que ilustran la historia se imprimen en muchas escalas de grises. Se suprime su color original para ver todos los libros en el mismo tiempo, no al mismo tiempo, todos con la mirada del presente, el año 2019.
no verlos como fueron originalmente, si pudiéramos imaginar la forma en que fueron vistos en ese momento, para no asociar su color original con la tendencia cromática de la época. El duotono, a pesar de ser una decisión económica por cantidad, se asienta más como una decisión de carácter conceptual por calidad. Al producir un libro siempre está presente el cuestionamiento del diseño contemporáneo local y universal, que es el diseño editorial, que es el diseño editorial local, que es el diseño editorial universal. Fotografía impresa en Venezuela intenta prescindir de efectos especiales, pero sí ha necesitado en cambio estar cargado de distintos ambientes de diseño que responden por completo a su contenido. ¿Por qué negro y por qué no blanco? ¿Por qué blanco y por qué no negro? La acción de cubrir la superficie de la página originalmente blanca contempla varias funciones. Una, el espacio del libro es habitado por la tinta negra que lo limita a lo expande. 2, demarcar los límites del formato libro para mostrar un libro dentro de otro libro. 3, el formato libro sirviendo de soporte para mostrar otro de su misma especie. La decisión tautológica de mostrar un libro dentro de otro. El juego de la reflexión infinita de los después enfrentados. El libro tautológico o libro del pleonasmo es una nueva sección en las librerías de culto. Y 3 o 4. Un fondo negro pareciera pertenecerle al universo digital, pero al ser impreso produce como unidad de contraste, ¿no? El color negro resalta la página usualmente blanca del libro. La idea es que si pudieran ver, imaginarse el libro en una pantalla atrás o ver el libro, pero no está pasando, ¿no? Pero aquí está. Pero ahí está. Bueno, está rodando por ahí, ¿no? Aquí casi que esta fue escrita dentro de este mismo contexto, ¿no? El color negro es oscuridad y el libro originalmente era iluminado. El libro es luz. Los libros dispuestos sobre fondo negro parecieran ser parte de una película fotográfica positiva o negativa, entonces aún son matrices de ideas que nacen desde la fotografía para convertirse en otra cosa de nuevo, por ejemplo en libros, ¿no? Esto sí ya es como una cosa táctil. La costra estampada en la portada y en la contraportada son imágenes para tocar, así como los libros de fotografía o los fotolibros. Y también son heridas de una de las historias, la del país. Una reina pepiada y un saqueo. Dos elementos que intentan representar los dos bloques que la autora plantea para entender esta historia múltiple. Una, el Estado decide qué editar, y dos, los autores editan. La estructura de fotografía impresa en Venezuela es una biblioteca llena de información muy valiosa, nunca antes reunida en un mismo lugar. Una biblioteca repleta de imágenes que a pocos les interesan. Los libros dentro de esa biblioteca ahora se muestran en anaqueles como iconos en la infinita búsqueda de Google, un dato más para el que colecciona imágenes o para el que en verdad desea estudiar ese tema. Fotografía impresa intenta cumplir con dos aspectos del origen del libro, del primer libro, si se pudiera hablar del primer libro, ¿no? Transmitir información y ser un detonador de los sentidos. La página se ve, la página se oye, se toca, se huele y la página gusta o no gusta. Fotografía impresa es un catálogo con características del libro. El orden y la cantidad son importantes en la historia, en todas las historias de esta historia. Si configuramos secuencialmente páginas de distintos libros, creamos a partir de muchas historias una nueva historia. Este libro es una nueva historia, una historia que termina, algunas dirían que comienza, con estantes vacíos y con libros apilados como cadáveres, ¿no? El color negro también es luto. Este libro reafirma la idea de coautoría, que se comenta en sus propias páginas. La investigación y el análisis expresa a través de palabras e imágenes construidas la idea inicial. Luego el diseño a favor de la investigación plantea varias hipótesis sobre cómo el contenido se convierte temporalmente en forma de libro y a su vez la forma de la tipografía toma decisiones convenientes para cadenciar la lectura y conexiones de lo literario. Luego la fotografía reproduce y traduce en imágenes digitales cientos de libros por dentro y por fuera. Se manipulan y distorsionan positivamente las imágenes fotográficas para adaptar sus características digitales a una salida impresa. Todo un equipo especializado refina datos y estructuras gramaticales para el mejor entendimiento del destino final, los lectores. Se produce una pesada matriz digital que contiene masas de información que se transformarán en tinta y papeles apilados
todo es un bloque que definirá la manera en que el contenido será leído. El libro en general es un acto de coautoría absoluta, aunque todas las partes se nieguen a firmar. Las decisiones de todos están compactadas en un mismo objeto y el lector lo verá como producto de una sola decisión. En octubre de 2018, Stidel publica fotopublicaciones checas y eslovacas del año 18 al 89. Y en diciembre del mismo año, Horacio Fernández lidera un equipo local que publica una revisión al fotolibro chileno. En enero de 2019 se publica el fotolibro belga, de 1854 hasta hoy. A pesar de que se predice, lo predicen muchos editores seguramente, la saturación del mercado en relación con los libros de referencia asociados a fotolibros, que es mentira obviamente, ¿no? En febrero de 2019 se publica Fotografía impresa en Venezuela, la primera investigación que se produce en la región realizada con actores completamente locales. Agradezco a la autora Sagrario Berti por confiar en mi trabajo y en el suyo. Un trabajo que va más allá de la forma, un trabajo que nace completamente de la pasión y la curiosidad, del conocer aún más, de ver más acá que de allá, de dejar atrás lo lejano y de aún mantener el amor por los libros en este asfalto infierno. Gracias. Ahora Constanza de Rogatis, artista y también investigadora, nos va a hacer unas preguntas, o si ustedes tienen otras preguntas también acerca del libro, para tratar un poco de escribir finalmente de qué se trata el libro, que ya esa fue muy acuciosa en su interpretación.